Hola queridos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al curso de razonamiento verbal. Bueno, en este caso vamos a dar inicio a este rubro, lo que es aptitud verbal o razonamiento verbal, en la cual vamos a desarrollar algunos ítems que son básicos, importantes en su formación académica de cada uno de ustedes. Entonces vamos a, permítanme presentarles la pantalla. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante conocido, harto conocido, que está vinculado con lo que es, en este caso, las oraciones incompletas. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestra sesión. Es un tema muy conocido, reitero, es bastante común este tipo de ejercicios, pero sí es necesario tomarlo en cuenta, practicarlo, ejercitarlo para cuando estamos frente a un examen de admisión podemos desarrollar. Recuerden que este tema de oraciones incompletas siempre vienen en los exámenes de admisión y ustedes deben estar ya desde el colegio, estar preparados para poder afrontarlos con éxito. Muy bien, queridos chicos, chicas, vamos a empezar entonces. Permitan presentar la pantalla completa, la diapositiva, y hablar de lo que es oraciones incompletas. Bien. Cuando hablamos de oraciones incompletas, básicamente, vamos, como introducción, como definición, podemos decir que las oraciones incompletas son textos breves, ¿no? Son oraciones breves en las cuales se ha suprimido, se ha sacado, se ha retirado de manera deliberada, o sea, a propósito, una o más de sus elementos, una o más palabras, ¿no? En este caso, consintiendo el ejercicio en establecer el sentido de la expresión global o original, ¿no? Escogiendo el términos más adecuados de una relación de 5 opciones. Así, siempre nos van a mandar la oración incompleta más 5 alternativas llamados distractores, y de los 5, uno es la respuesta, ¿no? Y en función de eso debemos restablecer el sentido de la expresión, ¿no? El significado, en este caso, que significa hacer una oración que recobre la coherencia original del texto, ¿no? Expresando una idea en su sentido completo. Muy bien, veamos acá unos casitos cuando vamos a desarrollar oraciones incompletas. Por ejemplo, decimos acá, permíteme usar la pluma. Bien, acá cuando decimos el prolífico narrador y poeta fue, acá pues no se sabe, ¿no? Acá hay una palabra que se ha retirado a propósito y tenemos que completar, ¿no? Con el título de doctor honoris causa. Bien, en el ejemplo podemos apreciar que una oración incompleta está formada por 2 proposiciones o frases, las cuales al ser completados adquieren coherencia tanto sintáctico como semántico. Cuando decimos sintáctico, se van a cohesionar las palabras dentro de la oración, y semántico, que va a transmitir un mensaje, un sentido completo. Porque nosotros cuando lo leemos tal como está, cuando decimos el prolífico narrador y poeta fue con el título de doctor honoris causa, si nos damos cuenta, no tiene coherencia sintáctica, tampoco tiene un significado semántico. ¿Por qué? Porque está incompleta, su mismo nombre dice incompleta. Entonces acá lo que se propone es que nosotros debemos ubicar una palabra adecuada para resolver. Entonces en este caso, si decimos el prolífico narrador y poeta fue, por ejemplo, acá podemos poner galardonado, premiado, ¿no? Ese sería el término, galardonado, premiado con el título de doctor honoris causa. Entonces podemos poner acá galardonado, en esa parte, ¿no? Galardonado. Entonces ahí ya va a tener coherencia sintáctica y sentido. O sea, semánticamente va a tener sentido la oración. ¿Sí? Ese es el tema de lo que son oraciones incompletas. Bien, continuamos a ver. ¿Cuáles son los elementos de una oración incompleta? Tiene algunos elementos. Por ejemplo, el primer elemento es el contexto, ¿sí? Le dirán, profe, ¿qué es contexto? El contexto es el lugar donde se desarrolla la comunicación, ¿sí? El lugar. La plaza, la calle, la casa, el colegio, la universidad, el instituto, etcétera, ¿no? ¿Y qué dice al respecto? Dice que son las proposiciones o frases que quedan de la oración inicial. Se llama también referente o enunciado, ¿sí? Acá veamos. Sabemos que
que mordió a la bella durmiente fue verde. Entonces ahí, como podemos ver a primera vista, la oración es incompleta. Le falta un término para que tenga sentido completo. Entonces, esta oración lo que debemos desarrollar es en el contexto. ¿En qué contexto se desarrolla? ¿Sí? Entonces, cuando decimos sabemos que la que mordió a la bella durmiente fue verde. Entonces, acá podemos responder, por ejemplo, sabemos que la serpiente, por ejemplo, ¿no? La serpiente que mordió a la bella durmiente fue verde. ¿Sí? Entonces acá podemos responder serpiente. Entonces lo vemos en el contexto, ¿no? En el contexto. ¿Sí, chicos? Muy bien, porque acá si yo, por ejemplo, sabemos que vamos a poner, que la vaca que mordió a la bella durmiente fue verde. No tendría sentido, ¿no? No tiene sentido. Entonces siempre hay que ubicarnos de acuerdo al contexto. Otro elemento es los rastros verbales. ¿Qué son los rastros verbales? Dice que es la palabra o palabras que permiten suponer lo que debería ir en los espacios en blancos, en los espacios punteados o parte no conocida. Por ejemplo, acá decimos Emma, ¿no? Emma, sus mejillas palidecieron, se le alargó el rostro. Como vemos en esta oración está incompleto y no sabemos, y por ende debemos, para acertar con el término debemos conocer o acercarnos o identificar el rastro verbal, ¿sí? ¿Y cuáles son los rastros verbales en este caso? Estos dos términos. Wow. Palidecieron y alargó. Eso nos va a dar indicios de qué se trata esta oración. Veamos el casito acá. En esta oración incompleta, si tomamos como referencia las palabras en negrita, en este caso palidecieron y alargó, está en negrita, podemos suponer que cuando una persona palidece, ¿no? Palidece, las probabilidades que nos vienen a la mente son que se puede haber asustado. Alguien se ha asustado. También podemos decir que puede estar enferma o alguna otra circunstancia que le hace perder su coloración natural. Uno palidece y por esos motivos está enfermo, tiene un susto, etcétera, ¿no? Y en el caso del verbo, en este caso el verbo alargó, alargar con relación al rostro, se puede pensar que una persona que muestra delgadez o enflaquecimiento. No, delgadez está delgado. Bien, entonces acá contestaríamos, decimos Emma, sus mejillas palidecieron, se le alargó el rostro. Pues acá, por ejemplo, yo lo puedo responder, Emma, al verme, sus mejillas palidecieron, se le alargó el rostro. Entonces, ahí estamos con estos rastros verbales que hemos ubicado y que están en negrita, podemos un poco acercarnos a lo que nos quiere comunicar esta oración. Muy bien. Continuamos. Otro aspecto son los espacios punteados y subrayados, ¿no? Es la parte no conocida, ¿sí? La incógnita, el término retirado, ¿no? Del ejercicio por resolver. Por ejemplo, decimos, observen chicos acá, en Japón no se celebra la Navidad. No hay una, ahí no sabemos, tradicional. Ni siquiera existe la palabra. Entonces, ¿cómo podemos aseverar acá? Dice, en Japón no se celebra la Navidad. No hay una, acá podemos poner, no hay una fiesta, por ejemplo, ¿no? Vamos a abreviarlo más. No hay una fiesta tradicional. Ni siquiera existe la palabra, por ejemplo, la palabra Navidad en japonés. Chicos, entonces ahí vemos, en función de la incógnita, podemos ir organizando esta oración incompleta y formar una coherencia y sentido a la oración presentada. Muy bien. Por lo común nos van a plantear este tipo de ejercicios de alternativas múltiples. Es el tipo de ejercicios que es común en los exámenes de IBM, en el examen de admisión, de alternativa múltiple, como esta que estamos presentando.
decimos que son las posibles soluciones que el autor del ejercicio propone. Recuerda que solo una debe permitir recobrar su sentido inicial. Las que no son respuestas se conocen como distractores. En este caso, esta es la oración incompleta. Esto de acá, ¿sí? Esto de acá. Tenemos en este caso, bueno, hasta acá abajo, por favor, estoy viendo mal, hasta aquí. Y estas alternativas A, B, C, D, E, esos son los famosos distractores. De estos distractores, que son 5, una solo es la respuesta, una sola. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero acá? Hay que leer la oración incompleta, y tratando de resolver qué palabra podría entrar, sin ver las alternativas, por favor. Esa es la clave. Dice, a veces la investigación choca de frente con las creencias políticas y religiosas. En otras ocasiones, simplemente lo que es aceptado. Entonces acá hay dos términos, dos palabras que se han retirado, y nosotros tenemos que ubicar cuál de estas 5 alternativas podría ir. Entonces acá nos habla de investigación. Esta palabra es clave, investigación. ¿Sí? ¿Qué más es palabra clave acá? Creencias políticas y religiosas, que también es importante, ¿no? Por ahí podemos tener ciertos indicios. Entonces vamos trabajando con las alternativas. Dice, a veces la investigación policial, ¿sí? Que hasta ahí tiene sentido. A veces la investigación policial choca de frente con las creencias políticas y religiosas. Yo les pregunto, chicos, hasta acá, porque hasta acá es la idea. ¿La investigación policial chocará con las creencias políticas y religiosas? Bueno, ahí dejamos suspenso. ¿Qué más dice? En otras ocasiones simplemente respeta lo que es aceptado. Aquí ya no tiene sentido, porque en primer orden, la investigación policial no va a chocar pues con las creencias políticas religiosas, no tiene nada que ver. La investigación policial es ir a fondo para encontrar el crimen, el delito que se ha cometido, al margen de las cuestiones políticas y religiosas, ¿no? Entonces la alternativa A estaría descartado, no tiene coherencia ni sintáctica ni semántica. Con la B, a veces la investigación artística, fíjense, la investigación artística choca de frente con las creencias políticas y religiosas. En otras ocasiones simplemente ignora lo que es aceptado. Tampoco, ¿no? ¿Qué tiene que ver la investigación artística que choca con las creencias políticas y religiosas? No tiene nada que ver. Igual descartado la alternativa B. Vamos con la C. A veces la investigación científica choca de frente con las creencias políticas y religiosas. En otras ocasiones simplemente cuestiona lo que es aceptado. Podría ser. Ahí sí tiene sentido. Pero vamos a ver, puede ver que otra oración, otra alternativa tenga mayor contundencia. Veamos, la D. A veces la investigación natural choca de frente con las creencias políticas y religiosas. Investigación natural. No tiene coherencia con esta premisa. Y por último dice, a veces la investigación histórica choca de frente con las creencias políticas y religiosas. Bueno, ustedes saben que la investigación científica sí choca de frente con las creencias políticas, creencias religiosas, incluso hasta filosóficas, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es la alternativa C. Entonces ahí vamos marcando de esa manera. Ahí. ¿Sí, chicos? Muy bien. Vamos a ver cuáles son los criterios de resolución de este tipo de ejercicios. Es importante tener algunos criterios, algunas nociones, cómo vamos a desarrollar este tipo de ejercicios. Bien, el primer orden es la parte de la precisión léxica. ¿Y qué es precisión léxica? En este caso, para completar las oraciones incompletas, dice que debemos escoger la palabra cuyo significado sea lo más exacto para la ocasión. ¿Sí? Lo más preciso, lexicalmente lo más preciso. ¿Sí? Veamos acá. Observen el ejemplo. ¿Ya? El animado concierto del grupo musical Los Prisioneros, ¿no? Es un grupo de chileno, causó aburrimiento, rechazo, quejidos, entusiasmo,
entusiasmó, con tilde acá. A ver, vamos acá un poco a darnos cuenta, ¿ya? Precisión léxica. ¿Cuál de las palabras es más preciso en esta oración? El animado concierto del grupo musical Los Prisioneros causó aburrimiento en los asistentes. Si uno asiste a un concierto, pues no hay para que te aburras, es para que lo disfrutes. Entonces, el término aburrimiento no es preciso lexicalmente. Con la B, el animado concierto del grupo musical Los Prisioneros causó rechazo. Bueno, tampoco. El animado concierto del grupo musical Los Prisioneros causó quejidos de queja. No tiene precisión léxica. El animado concierto del grupo musical Los Prisioneros causó entusiasmo en los asistentes. Y el otro es entusiasmó en los asistentes. Aquí la respuesta es la alternativa D, ¿ya? D, porque no puede decir entusiasmó. La C tampoco, porque acá quejidos, causó quejidos. No tiene sentido. Bien, y aquí en la parte inferior hay una oración igual que está incompleta. ¿Qué dice? Natalia presentar el trabajo hoy en la tarde, de lo contrario estará en aprietos. Acá, ¿qué término iría? Recuerden, Natalia debe o debería, sería acá, ¿no? Debería o debe presentar el trabajo hoy en la tarde, de lo contrario estará en aprietos. Acá el término más preciso se debe. Natalia debe presentar el trabajo hoy en la tarde, de lo contrario estaría o estará en aprietos. Entonces ahí el término deberá es preciso lexicalmente. Muchachos, bien. Otro criterio de resolución de oraciones incompletas es la gramaticalidad. Ojo, recuerden cuando hablamos de gramaticalidad, ¿qué dice acá? Este criterio está relacionado con el sexo, o sea, masculino o femenino. Está con la temporalidad, pasado, presente, futuro. Y el número, ¿no? Sea singular o sea en plural, de sujetos intervinientes en la oración. Eso es importante tener en cuenta. Veamos acá. Vamos acá con el ejemplo. Las, cuando decimos las, se supone que es femenino, ¿no? Las es femenino. Lograron escapar del ambiente sordo. ¿Será las gallos? No, las gallos. No hay una relación gramatical de sexo. Los gallos ahí sí hubiera sido, pero las gallos no. Las pollo tampoco. Fíjese, las femenino en plural y pollo masculino en singular. No tiene sentido. Las pollitos. Tampoco no decimos las pollitos. ¿Sí? Las gallegas. Profe, ¿qué son gallegas? Las gallegas es una, digamos así, una provincia de España, ¿no? Los gallegos. Pero no tenía acá. Lograron escapar del ambiente sordo. No tienen vínculo. Y aquí la que tenía vínculo sería la E, ¿no? Las gallinas. Fíjense, las, femenino, las y con gallinas, femenino, ambos están en plural, ¿sí? Entonces, esta sería la respuesta. Veamos acá el otro ejemplo. Si el martes yo visitado al médico, hoy no estuviese enfermo. Sencillo, ¿no? Aquí sería si el martes yo hubiera visitado al médico, hoy no hubiera estado o no estuviese enfermo. Y chicos, reitero, si el martes yo hubiese visitado al médico, hoy no estuviese enfermo. Bien. Otra característica es el contexto de la coherencia textual. La coherencia textual. Recuerden que la oración debe tener coherencia. Coherencia. En este criterio usaremos la lógica y, por supuesto, el sentido común, teniendo en cuenta el contexto de la oración. El contexto de la oración. Observen acá. Dice, tu amor me inquieta y turba. Tu amor me inquieta y turbada alma. Veamos acá con las alternativas. Tu amor aletarga mi inquieta y turbada alma. Aletarga es digamos así como adormecer, ¿no? Tranquilizar. No tendría sentido acá. Tu amor destroza mi inquieta y turbada alma. Con la C. Tu amor mata mi inquieta y turbada alma. Poco, ¿no?
Tu amor desespera, me inquieta y turbada. Y por último, tu amor apacigua, me inquieta y turbada. Aquí la respuesta es la E. Tu amor apacigua, me inquieta y turbada. Y chicos, esa sería la respuesta. Y en esta última parte, este neurótico, y el neurótico está un poquito mal de la cabeza, me tiene muy atareado, no puedo ni dormir bien. Este neurótico mujer no tiene sentido, ¿no? Este neurótico trabajo puede ser, o este neurótico vecino. Aquí la A está descartado, porque no hay sentido, ¿no? Este neurótico mujer. Puede ser vecino o trabajo. Entonces, en este caso dice, este neurótico trabajo me tiene muy atareado, no puedo ni dormir bien. Aquí la respuesta es la A. El vecino no tiene sentido, fíjense con el vecino. Este neurótico vecino me tiene muy atareado, no puedo ni dormir bien. No tiene sentido. Y por último vamos a plantear un ejemplito de tipo IBM. Veamos acá, voy a bajar esta parte. Fíjense acá. Es el ejemplo común que siempre les plantean y es más bien el módulo, ¿no? Ese tipo de ejercicios. Dice, a ver, es a partir de los primeros de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de darse a conocer. Por ahí vamos teniendo una noción, ¿no? A partir de sus primeros momentos, días, algo por ahí, ¿no? A ver, contrastamos con las alternativas. Es a partir de los primeros minutos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de andar y de darse a conocer. ¿Será cierto esto? El niño ni unos cuantos minutos de haber nacido ya tiene la necesidad de andar. No, esto no tiene sentido, descartado. Chicos, o la B, es a partir de los primeros momentos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse, de darse a conocer. Podría ser. Vamos a ver con la C. Es a partir de los primeros días de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de moverse, de darse a conocer. Bueno, y saben ustedes que un niño desde lo que nace ya se empieza a mover, ¿no? Ya se empieza a mover. No todavía espera los días. Entonces esto no tiene sentido. Es a partir de los primeros años de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de alimentarse, de darse a conocer. Tampoco. O sea, imagínense esperar años para su alimentación, ya el niño se muere, ¿no? Es a partir de los primeros meses de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de aparecer, de darse a conocer. Aquí la respuesta es la B, ¿ya? Es a partir de los primeros momentos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse. Cuando decimos expresarse, de llorar, recuerden que los niños lloran, se expresan de esa manera, con llanto, no hablan, de darse a conocer, ¿no? Entonces ahí la respuesta es la alternativa B. Muy bien, queridos muchachos, chicos, quedamos a esta parte y nos vemos en otra nueva oportunidad. Que tengan una bonita jornada laboral, de trabajo, de estudio y hasta pronto, queridos muchachos.